Para. Solo un segundo. Para. No importa lo que estabas haciendo. No importa cómo llegaste aquí. No importa si fue por accidente, si alguien te lo mandó, si el algoritmo te lo puso delante. Hay algo que necesito decirte antes de que sigas. Lo que estás a punto de escuchar no es un sermón. No es una clase de teología. Es un mensaje directo. Personal. Para ti. Específicamente para ti. Y sé que eso suena a algo que dicen todos los vídeos de este tipo. Pero quédate un momento más. Porque lo que Dios quiere decirte hoy no puede esperar. Hay alguien escuchando esto ahora mismo que lleva semanas, meses, quizás años esperando una señal. Una señal de que todo va a estar bien. Una señal de que Dios no se ha olvidado. Una señal de que el sufrimiento tiene sentido. Una señal de que la decisión que tienes que tomar es la correcta. Y hoy, en este momento exacto, esa señal ha llegado. Quédate. Porque lo que Dios tiene para decirte hoy puede cambiar todo. No sé quién eres. No sé si estás pasando por una enfermedad que te asusta. No sé si hay una relación que se está rompiendo y no sabes si luchar o soltar. No sé si hay una deuda, una crisis económica, una situación que te quita el sueño y te roba la paz. No sé si hay una decisión importante que llevas semanas posponiendo porque tienes miedo de equivocarte. No sé si lo que sientes ahora mismo es ansiedad, agotamiento, soledad, o simplemente ese vacío extraño que no tiene nombre pero que se siente en el pecho. No sé cuál de todas estas cosas es la tuya. Pero Dios sí lo sabe. Y es precisamente por eso que estás aquí. Porque Dios no manda señales en general. Dios manda señales específicas. Para personas específicas. En momentos específicos. Y la manera en que Dios trabaja no siempre se parece a lo que esperamos. A veces se parece a un vídeo que aparece en tu pantalla un martes por la tarde. Quiero hablarte de 3 personas que recibieron una señal de Dios y no la reconocieron de inmediato. La primera es Samuel. Samuel era un niño que dormía en el templo. Y una noche escuchó su nombre. Se levantó y fue corriendo a donde estaba el sacerdote Elí, convencido de que era él quien lo había llamado. Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió. Y volvió a escuchar su nombre. Y volvió a ir con Elí. Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado. 3 veces. 3 veces Samuel escuchó la voz de Dios y no supo que era Dios. Porque la Biblia dice algo que es importante entender. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No era ignorancia. Era inexperiencia con la voz de Dios. Era la primera vez que Dios le hablaba de esa manera. Y Samuel no tenía un marco de referencia para reconocerla. ¿Cuántas veces ha intentado Dios hablarte y tú has ido corriendo a otro lado buscando la respuesta? La segunda persona es Gedeón. Ya hemos hablado de Gedeón antes, pero hay un detalle de su historia que quiero que noten hoy. Cuando el ángel de Dios llegó a hablarle, Gedeón no estaba en el templo orando. No estaba ayunando. No estaba buscando a Dios activamente. Estaba escondido, atemorizado, sobreviviendo. Y aún así, Dios lo buscó. Dios fue a donde él estaba. Dios no esperó a que Gedeón estuviera listo, limpio, preparado, en el lugar correcto con la actitud correcta. Fue a buscarlo en el escondite. Eso dice algo muy importante sobre cómo Dios opera. No espera a que llegues a él en perfectas condiciones. Te busca donde estás. En tu desorden. En tu miedo. En tu escondite. La tercera persona es Moisés. Moisés llevaba 40 años en el desierto cuando Dios lo llamó. 40 años. Había huido de Egipto después de matar a un hombre. Había dejado atrás su posición, su identidad, su vida anterior. Y durante 40 años, silencio. 40 años sin una señal visible de que Dios tenía algo más para él. Y entonces un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, vio un arbusto que ardía sin consumirse. Y se acercó. Y Dios habló. Y dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa el zarzal no se quema. Como vio Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Éxodo 3, 3-4. ¿Vieron ese detalle? Dios esperó a que Moisés se acercara. La zarza llevaba ardiendo un tiempo. Y fue cuando Moisés tomó la decisión de ir a ver, de acercarse, de prestar atención, que Dios habló.
A veces la señal ya está ardiendo frente a ti. Y Dios está esperando que te acerques. Samuel, Gedeón, Moisés. 3 personas completamente diferentes. En 3 situaciones completamente diferentes. Ninguno de los 3 estaba en las circunstancias que habría elegido. Y los 3 recibieron una llamada de Dios que cambió el rumbo de su historia y de la historia del mundo. Dios no ha cambiado su forma de operar. Ahora quiero hablarte de algo que quizás has estado viviendo y que no has sabido cómo interpretar. Las señales que la mayoría ignora. Porque cuando pensamos en señales de Dios, pensamos en cosas grandes, dramáticas, visibles, un milagro imposible de negar, una voz audible en el cuarto, un sueño que no deja lugar a dudas. Pero la mayoría de las veces, Dios habla de otra manera. Y sus señales se parecen mucho a las cosas que tendemos a ver como problemas, fracasos o contratiempos. La primera señal que muchos ignoran es una puerta cerrada. Hay una puerta en tu vida que lleva tiempo cerrada. Una oportunidad que no llegó. Un trabajo que no salió. Una relación que no prosperó. Una puerta tras otra que se ha cerrado sin explicación aparente. Y lo has interpretado como fracaso. Como rechazo. Como que Dios no está respondiendo. Pero considera esto, Dios cierra puertas con la misma intención con la que abre otras. Una puerta cerrada no es siempre un no definitivo. A veces es un todavía no. A veces es un no por aquí sino por allá. A veces es una protección de algo que no puedes ver desde donde estás. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. En el libro de los Hechos, Lucas escribe algo que parece un error de navegación pero que en realidad es una de las intervenciones más precisas de Dios en toda la historia del ministerio cristiano. Pablo quería ir a predicar a Asia. Dios se lo impidió. Intentó ir a Bitinia. El Espíritu Santo no se lo permitió. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Y fue precisamente en esa encrucijada de puertas cerradas que Pablo tuvo la visión del hombre macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así el Evangelio llegó a Europa por primera vez. Si las puertas no se hubieran cerrado, la historia del mundo occidental sería completamente diferente. ¿Qué puerta cerrada estás maldiciéndole a Dios en lugar de preguntarle hacia dónde te está redirigiendo? La segunda señal es el retraso. Hay algo que llevas esperando demasiado tiempo. Y la espera se ha convertido en duda. ¿Dios realmente prometió esto? ¿O me lo inventé? ¿O lo interpreté mal? ¿O ya no aplica? Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. 25 años en los que su cuerpo envejecía y la promesa parecía cada vez más imposible. Y la Biblia dice algo extraordinario sobre cómo vivió esa espera. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó cuando ya no había razones humanas para creer. Creyó cuando la biología decía que era imposible. Creyó cuando el sentido común decía que había que rendirse. Y Dios lo contó como justicia. El retraso no es una señal de que Dios olvidó. El retraso es con frecuencia la señal de que Dios está preparando algo que requiere más tiempo del que esperabas. La tercera señal son los cambios inesperados. Algo en tu vida cambió de repente sin que lo eligieras. Una pérdida. Un giro que no pediste. Una situación que te sacó de la comodidad y te dejó en terreno desconocido. Y lo has vivido como una crisis. Pero considera la posibilidad de que sea una reubicación divina. Ruth no eligió quedarse sin marido en tierra extranjera. Eso no fue un plan que ella diseñó. Fue una pérdida dolorosa e inesperada. Pero fue precisamente ese cambio el que la llevó a Belén, que la llevó al campo de Booz, que la llevó a una historia de redención que culminó siglos después con el nacimiento de Jesús. El cambio que no elegiste puede ser la ruta que Dios eligió para ti. La cuarta señal son las personas que desaparecen. Hay personas que salieron de tu vida y cuya salida aún duele. Amigos que se alejaron. Relaciones que terminaron. Personas que creíste que estarían siempre y que de repente no están. Y lo has interpretado como abandono, como traición, como pérdida. Pero algunas personas están en tu vida por una temporada con un propósito específico. Y cuando ese propósito se cumple, Dios las mueve. No porque te haya fallado, sino porque tiene algo diferente para la siguiente etapa de tu historia. Y algunas personas que estaban bien para quien eras ayer no están equipadas para acompañarte en quien te estás convirtiendo.
La salida de ciertas personas de tu vida no es una señal de que estás solo. Es una señal de que estás avanzando. Quiero hablarte ahora de José. Porque la historia de José es quizás el retrato más completo que existe en toda la Biblia de cómo funciona la dirección divina cuando la estás viviendo desde adentro. José era el hijo favorito de Jacob. Tenía 17 años. Y Dios le había dado sueños. Sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. Sueños que hablaban de grandeza y de liderazgo. Y entonces sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Piensen en lo que debió sentir José en ese momento. Dios le había dado sueños de grandeza. Y la realidad que estaba viviendo era exactamente la opuesta. ¿Cómo se supone que se cumplen esos sueños si ahora eres un esclavo? ¿Entendían ahora por qué muchos abandonan sus promesas antes de verlas cumplidas? Porque cuando la realidad visible contradice la promesa recibida, la lógica humana dice, me equivoqué. No era de Dios. Era mi imaginación. Pero la historia de José continuó. En Egipto, José sirvió en la casa de Potifar con tal excelencia que fue puesto a cargo de todo. Parecía que las cosas empezaban a mejorar. Parecía que el camino hacia los sueños comenzaba a abrirse. Y entonces la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Y José fue a la cárcel. Otra derrota. Otra puerta cerrada. Otro retraso. Otra pérdida de todo lo que había construido. Desde adentro de esa historia, nada tenía sentido. Desde adentro, parecía un caos de injusticias sin propósito. Desde adentro, era imposible ver el diseño. Pero Dios estaba diseñando. Cada etapa que parecía un retroceso era en realidad un posicionamiento estratégico. La esclavitud lo llevó a Egipto. La cárcel lo llevó a conocer al copero del faraón. El copero lo llevó ante el faraón. El faraón lo elevó al segundo puesto de poder de todo el imperio. Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto a comprar alimento durante la hambruna, se encontraron con que el hombre al que habían vendido como esclavo era ahora el que tenía poder sobre sus vidas. Y José, en uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No fue ingenuidad. No fue que José hubiera olvidado el dolor. Fue que José podía ver desde el final lo que no podía ver desde el principio. Podía ver el diseño que Dios había estado tejiendo a través de cada traición, cada injusticia, cada retraso, cada puerta cerrada. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 minutos y 20 segundos. Todo lo que el enemigo usó para intentar destruir a José, Dios lo usó para posicionarlo. Y eso mismo está haciendo con tu historia ahora mismo. Aunque desde adentro no puedas verlo todavía. Necesito detenerme aquí un momento. Porque sé que hay alguien escuchando esto que está pasando por algo que va más allá de la dificultad normal. Hay alguien que lleva tanto tiempo esperando una respuesta de Dios que ya no sabe si Dios sigue ahí. Alguien que ora y siente que sus palabras no llegan a ningún lado. Alguien que ha buscado a Dios con sinceridad y solo ha encontrado silencio. Quiero hablarte de ese silencio. Porque es uno de los lugares más difíciles en los que puede estar un creyente. Y sin embargo es uno de los lugares que más aparece en la Biblia. David lo conoció. El hombre que escribió más de la mitad de los salmos. El hombre que Dios mismo llamó hombre conforme a su corazón. David escribió, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No lo escribió en un momento de poca fe. Lo escribió en un momento de fe tan real que era capaz de decirle a Dios exactamente lo que sentía. Sin filtros. Sin lenguaje religioso. Con la honestidad cruda de alguien que lleva demasiado tiempo esperando. Elías lo conoció también. Después de una de las victorias espirituales más grandes de la historia de Israel, Elías cayó en un agotamiento tan profundo que pidió morir. Se acostó bajo un enebro en el desierto y le dijo a Dios, basta ya. Quítame la vida. ¿Pueden imaginar eso? El profeta que acababa de llamar fuego del cielo, que acababa de ver al Dios de Israel demostrar su poder ante todo un pueblo, estaba acostado en el desierto queriendo morir. Y Dios no lo reprendió. No lo regañó. No le dio un sermón sobre la fe. Mandó un ángel que le preparó comida. Le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y lo dejó dormir.
La respuesta de Dios al agotamiento de Elías no fue teología. Fue pan y agua y descanso. Y Pablo, el apóstol Pablo, que escribió sobre el gozo con más profundidad que cualquier otro escritor bíblico, también conoció el silencio. Conoció lo que él llamó el aguijón en la carne. Algo que le causaba sufrimiento. Algo que pidió 3 veces que Dios quitara. Y Dios no lo quitó. Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a quitar esto. Pero te voy a dar algo mejor que su ausencia. Te voy a dar mi gracia, que es suficiente para cualquier cosa que enfrentes. Y Pablo, en lugar de interpretar ese silencio como rechazo, escribió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El silencio de Dios no es abandono. A veces es la respuesta más profunda que Dios puede darte. Porque en el silencio, cuando ya no tienes la emoción ni la sensación ni la experiencia visible de Dios, lo que queda es la fe pura. Y esa fe pura es más valiosa que cualquier experiencia emocional. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:09. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede cambiar completamente cómo estás viendo tu situación. ¿Y si lo que llevas llamando retraso es en realidad protección? Quiero que lo pienses de verdad. No como un consuelo fácil. Como una posibilidad real. Hay algo que pediste y no llegó. Hay algo que buscaste y no encontraste. Hay algo que intentaste y no funcionó. Y lo has interpretado como que Dios no respondió, o que respondió que no, o que simplemente no estaba prestando atención. Pero considera esta posibilidad: Dios sí respondió. Y la respuesta fue: todavía no, porque si llegas ahí antes de tiempo, te va a destruir. Piensa en un padre con un hijo pequeño. El niño quiere cruzar la calle corriendo. El padre lo detiene. Para el niño, ese momento se siente como un no, como una limitación, como que el padre no lo deja hacer lo que quiere. Pero el padre puede ver el coche que viene y que el niño no puede ver. Dios puede ver lo que tú no puedes ver desde donde estás. Puede ver que la relación que pediste con tanta desesperación habría sido tu destrucción. Puede ver que el trabajo que no te dieron te habría apartado de algo mucho mejor. Puede ver que la puerta que se cerró te habría llevado a un lugar para el que aún no estabas preparado. El retraso no es castigo. El retraso es preparación. José pasó 13 años entre el sueño y el cumplimiento. 13 años de esclavitud y cárcel. Pero cuando llegó el momento, llegó completamente preparado para manejar el poder que Dios le iba a dar. Si hubiera llegado antes, sin esa formación, sin ese carácter forjado en el sufrimiento, no habría podido sostener lo que Dios tenía para él. El proceso te está preparando para el peso de lo que viene. Y lo que viene es más pesado, en el mejor sentido de la palabra, de lo que puedes imaginar ahora mismo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Quiero hablarte ahora de algo que está ocurriendo mientras tú esperas. Algo que no puedes ver con tus ojos pero que es absolutamente real. Hay una batalla espiritual activa sobre tu vida. El profeta Daniel es uno de los retratos más claros de esto que tenemos en toda la Biblia. Daniel llevaba 21 días orando y ayunando. 21 días sin respuesta visible. 21 días de silencio que a cualquiera habrían convencido de que Dios no estaba escuchando. Y al día 21 llegó un ángel con un mensaje que cambió para siempre la comprensión del pueblo de Dios sobre la oración. El ángel le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Desde el primer día. La oración de Daniel fue escuchada el mismo día que oró. Pero el ángel portador de la respuesta encontró oposición espiritual en el camino. Oposición que duró 21 días. Hasta que el arcángel Miguel vino a ayudar. Esto lo cambia todo. Cuando oras y no ves respuesta inmediata, no es que Dios no haya escuchado. Es que la respuesta está en camino y hay una batalla en proceso. Y tu perseverancia en la oración no es un intento de convencer a un Dios distraído. Es participación activa en una batalla espiritual que ya tiene resultado decidido pero que requiere tu involucramiento. Job lo vivió de una manera aún más intensa.
Job no sabía que había una conversación entre Dios y el enemigo sobre su vida. No sabía que era el centro de una batalla espiritual de proporciones cósmicas. Desde su perspectiva, simplemente estaba sufriendo sin razón aparente. Desde su perspectiva, Dios guardaba silencio. Pero al final del libro, cuando Dios habla desde el torbellino, hay algo que hace que todo cobre sentido. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos del universo? No es crueldad, es perspectiva. Dios le está mostrando a Job que hay dimensiones de la realidad que él no puede ver desde donde está. Que la historia que está viviendo es parte de una historia mucho más grande. Que el sufrimiento que no entiende tiene un significado que trasciende su comprensión actual. Y al final, Job recibió el doble de todo lo que había perdido. Y el apóstol Pedro, que había caminado con Jesús durante 3 años, que lo había visto resucitar, que había sido lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, que había predicado con tal poder que 3000 personas se convirtieron en un solo día. Jesús le dijo algo a Pedro que nos revela la realidad de la batalla espiritual de manera descarnada. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido. El enemigo tuvo que pedir permiso. No pudo simplemente atacar a Pedro. Tuvo que presentarse ante Dios y pedir autorización. Y entonces Jesús añadió, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús estaba intercediendo por Pedro en tiempo real. Y sigue intercediendo por ti ahora mismo. El libro de Hebreos dice que Jesús vive para siempre para interceder por los que se acercan a Dios por medio de él. En este preciso momento, mientras escuchas esto, Jesús está intercediendo por ti ante el Padre. ¿Puedes sentir el peso de eso? No estás solo en la batalla. Nunca has estado solo. Y ahora llegamos al corazón de este mensaje. La revelación que Dios quiere darte hoy. Llevas un tiempo buscando una señal. Una señal que te confirme que Dios está ahí. Una señal que te diga que vas por el camino correcto. Una señal que te dé el valor para tomar esa decisión, para dar ese paso, para seguir creyendo cuando todo parece indicar que deberías rendirte. Y quizás viniste a este vídeo buscando esa señal. Quizás pensaste, en algún rincón de tu corazón, a lo mejor aquí está. A lo mejor esto es lo que estaba esperando. Tengo que decirte algo. La señal no era este vídeo. Este vídeo es solo palabras en una pantalla. Una voz. Imágenes de fondo. Texto sobre texto. No tiene poder propio. No tiene la capacidad de darte lo que necesitas. La señal es algo mucho más grande. Algo que lleva ocurriendo desde mucho antes de que encontraras este vídeo. La señal es que Dios nunca ha dejado de buscarte. Cuando Samuel no reconocía la voz de Dios, Dios siguió llamando. Cuando Gedeón estaba escondido en el lagar, Dios fue a buscarlo ahí. Cuando Moisés llevaba 40 años en el desierto, Dios encendió una zarza. Cuando José estaba en el fondo de un pozo, Dios ya estaba tejiendo el camino de salida. Cuando David lloraba en cuevas huyendo de sus enemigos, Dios seguía con él. Cuando Elías quería morir bajo un enebro, Dios mandó un ángel a prepararle comida. Cuando Pablo clamaba por librarse del aguijón, Dios le dio algo mejor que la liberación. En cada caso, en cada historia, en cada momento de oscuridad y silencio y duda y sufrimiento, Dios no se fue. Dios no miró hacia otro lado. Dios no esperó cómodamente en el cielo a que los suyos se recuperaran solos. Dios fue a buscarlos. Y te ha estado buscando a ti. Las puertas cerradas eran su mano protegiéndote. Los retrasos eran su sabiduría preparándote. Los cambios inesperados eran su dirección reubicándote. Las personas que salieron de tu vida eran su amor liberándote para lo que viene. Y este momento exacto en que estás escuchando esto, este también es parte de su búsqueda. Dios no necesita condiciones perfectas para hablarte. No necesita que estés en la iglesia. No necesita que hayas ayunado 3 días. No necesita que hayas leído 4 capítulos de la Biblia esta mañana. Te busca donde estás. Tal como estás. Igual que buscó a Gedeón en su escondite. Igual que buscó a Moisés en el desierto. Igual que buscó a Pedro después de su negación, cuando el ángel les dijo a las mujeres, id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Y a Pedro. Específicamente a Pedro. El que había fallado de la manera más dolorosa posible.
Dios lo buscó a él primero. Te está buscando a ti primero. No cuando seas mejor. No cuando hayas resuelto todo. No cuando tengas la fe más fuerte o la vida más ordenada. Ahora, aquí, tal como estás. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Lucas 15:04. Jesús contó esta parábola para describir exactamente lo que Dios hace cuando una de sus ovejas se pierde. No manda a buscarla. Va él mismo. No espera a que vuelva sola. Sale a buscarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo. No la arrastra de vuelta. La carga. Eso eres tú para Dios. No un proyecto que rescatar. No un problema que resolver. Una oveja que cargar con gozo. Antes de cerrar este mensaje quiero hablarte de lo que viene ahora. Porque recibir la señal es solo el principio. La señal no es el destino. La señal es la invitación a comenzar el camino. Samuel, cuando finalmente entendió que era Dios quien lo llamaba, respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Dijo, habla, porque tu siervo oye. No dijo, dame instrucciones detalladas. No dijo, primero dame garantías de que todo va a salir bien. No dijo, dame tiempo para pensarlo. Dijo, habla. Y yo escucho. Esa disposición es todo lo que Dios te pide hoy. No perfección. No que hayas resuelto todos tus problemas antes de acercarte. No que hayas entendido toda la teología. Solo disposición. Solo el corazón abierto que dice, aquí estoy. Habla. Te escucho. Moisés tuvo miedo cuando Dios le habló desde la zarza. Le puso objeciones. Le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y qué les digo? ¿Y si no me creen? ¿Y si no sé hablar? Le dio 5 razones por las que Dios debería escoger a alguien más. Y Dios le respondió a cada objeción con una promesa. No con impaciencia. No con frustración. Con paciencia y con promesas. Para cada miedo que tienes hoy, Dios tiene una promesa. Para la enfermedad, yo soy el Señor tu sanador. Para la soledad, no te dejaré ni te desampararé. Para la angustia, la paz que yo os doy no es como la que el mundo da. Para la incertidumbre, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Para el agotamiento, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Para el miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Cada miedo tiene una promesa. Y esas promesas no son palabras vacías en un libro antiguo. Son la declaración del carácter de un Dios que no cambia. De un Dios que dijo lo que dijo y cumplirá lo que prometió. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Todas, sin excepción, sin fecha de vencimiento, sin cláusulas en letra pequeña. No abandones tu fe. No apagues esa pequeña llama que aún queda en ti. Porque Dios está obrando. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque todo parezca oscuro y sin salida. La oruga no siente que se está convirtiendo en mariposa. Desde dentro de la crisálida, todo es oscuridad y disolución. Todo parece que se está deshaciendo. Pero ese proceso de deshacerse es exactamente lo que la está preparando para volar. Tú estás en tu crisálida ahora mismo. No te estás deshaciendo. Te estás transformando. El amanecer siempre viene después de la noche más oscura. Y tu amanecer está cerca. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30 minutos y 5 segundos. Si este mensaje tocó tu corazón hoy, escribe en los comentarios, Dios me habla hoy. Quiero saber que no estás solo. Quiero orar por ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, alguien que está en su noche más oscura, alguien que está a punto de rendirse, envíale este video ahora mismo. No lo pienses. No lo dejes para después. Ese gesto tuyo podría ser la mano de Dios llegando a esa persona a través de ti. Suscríbete si quieres seguir recibiendo mensajes como este. Cada día, la palabra de Dios para tu vida. Sin adornos. Sin religión vacía. Solo la esencia de lo que Dios quiere decirte. Que Dios bendiga tu camino. Que la paz de Jesús,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el Espíritu Santo sea tu guía, tu consolador y tu fuerza en cada paso que des a partir de hoy. Hasta el próximo mensaje. Shalom.